Bien, buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Parece que hoy va a ser una jornada más dura después de la cena cóctel de ayer, que se alargó, se prolongó para muchos de vosotros. Hicisteis bien en aprovechar, una vez que estáis en Sevilla, la estancia en esta bella ciudad. Terminada ayer una visión general sobre la mediación, haciendo una comparación entre Italia y España, corresponde hoy ver, más allá de la mediación, temas posibles, objetos de mediación. Los temas son muchísimos, son muy variados, podían haber sido cualquiera otro de los que hemos propuesto, pero por especialidad de la materia hemos decidido los que son, entre ellos materia de consumo, con particular referencia a algunas cuestiones como el transporte aéreo, que a todos nos afecta, por lo menos los que van a volver hoy en Ryanair a Italia. También materia bancaria, desgraciadamente está muy de moda el tema de los contratos financieros, de los contratos bancarios, ahora es que finalmente nos van a rescatar. Después procederemos con la responsabilidad médica, para finalizar con cuestiones de herencia, porque también la partición hereditaria es materia objeto de mediación en la ley italiana y será muy probablemente materia en la práctica en la que se haga mediación por la litigiosidad que hay en esa materia. Para iniciar, una visión general sobre el derecho de consumo en España y en Italia. Para su explicación en España contamos con la presencia de un profesor, de un catedrático de Derecho de esta universidad, de la Universidad de Sevilla, con el profesor Clavería Gosalve, que, como el profesor Lasarte ayer, podría impartir esta conferencia, esta lección en español o en italiano, pero como estamos en Sevilla ha decidido hablar en español. Como el profesor Lasarte también es doctor de Bolonia, y le cedo la palabra agradeciéndole su presencia. Muchas gracias. Cari amici e cari amiche, queridos amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción por encontrarme en esta sede y en este congreso, y quiero agradecer especialmente a los organizadores, el profesor Piglia y el profesor Cerdeira, la amabilidad que han tenido en invitarme y, por supuesto, dar la bienvenida a los colegas italianos y a los colegas españoles no sevillanos que nos honran con su presencia, algunas de las cuales me acompañan en la mesa, la profesora Esther Muñiz. Y dicho esto, paso seguidamente a tratar el tema de mi intervención, no sin antes, de manera un poco entrometida, hago una alusión, por si puede salir esto en coloquios o en debates, teniendo en cuenta que estamos ante un congreso sobre mediación. No quiero que se me pase, y por lo menos lanzo el tema porque no tuve ocasión de ver todas las intervenciones ayer, no quiero que se me pase decir ahora, y ya lo dejo lanzado simplemente para volver a mi tema, que el decreto ley español sobre mediación contiene un artículo, que es el 9º, relativo a la confidencialidad, que me parece tan peligroso que puede inutilizar el procedimiento de mediación para España. Me parece tan inconveniente que puede prácticamente dejar inútil el procedimiento de mediación. No puedo entrar en este detalle porque no es materia de mi conferencia, pero con mucho gusto, si hay debate o lo que sea, tratamos del asunto, porque creo que es un tema gravísimo, y que creo que puede incluso hacer inútil el procedimiento en sí y poco deseable, y por tanto el tema central de nuestro Congreso. Digo esto muy importante porque me siento moralmente obligado a denunciarlo. Me refiero al artículo 9 español sobre la confidencialidad, que puede prácticamente bloquear e inutilizar el procedimiento de mediación. Digo esto de pasada y ya paso a mi tema. Bien, se me ha propuesto, voy a ser muy funcional, mis amigos y compañeros y mis oyentes saben que mis intervenciones son como el jazz, traigo un guión pero después improviso. Y por tanto, trato de ser como el profesor Cerdeira muy rígidamente, me ha dicho que tengo que ceñirme una hora, pues... No, como que una hora. A una hora, no una hora de duración, sino una hora determinada, ¿no? No quiero atemorizarlo, ¿no? Media hora, por tanto, ¿no?
pero una hora de determinación, ¿no? Pues tengo que ser muy rígido. Bien, se me pide que hable del contrato para pasar a los principios, desplegándolos en principios, y dentro de los principios, fundamentalmente, enlazar con el problema de la protección de los consumidores, etcétera, etcétera. Bien, yo voy a entrar en la materia de los principios brevísimamente, porque lo que quiero es aprovechar los poquísimos minutos que tengo, con el horario actual aproximadamente hasta las 10:05, si no me equivoco, para sugerir cosas y, en cierto modo, provocar al auditorio, porque creo que un conferenciante que no provoque ni es conferenciante ni es nada. Y, por tanto, tengo la impresión, ya en clase lo hago, no digamos cuando doy alguna charla o alguna conferencia. Bien, sobre el tema de los principios, por supuesto, tenía aquí pensado hablar un poco sobre la importancia del contrato como figura, voy a prescindir de eso, voy a entrar en lo fundamental. Y respecto de los principios, evidentemente que creo que hay que recordar los principios que informan el derecho contrattual español. No sé si hablo demasiado deprisa para los italianos, non so se parlo molto in fretta, troppo in fretta per gli italiani, perché il tempo è molto breve, quindi non si può, devo approfittare al massimo, scusatemi. Allora parlerò, non so se posso, un po' più lentamente. Bien, quiero decir que primero repito los principios que informan el derecho contractual en general en España, pero evidentemente también fuera, y después iré polarizando mi atención a los puntos que me parecen más importantes. Respecto de los principios que informan el derecho contractual, coinciden aproximadamente con los llamados principios de orden público económico, esa figura que, por cierto, nació en Europa el año en que yo nací, 1948, concretamente, y con eso ya digo mi edad, ¿no? Cuando realmente lo creó Ripert, después le siguió Farjat más tarde, etcétera, etcétera, y que en España reprodujeron algunos autores, en Italia Ferri, en España Díez Picasso, etcétera. Repito los principios que son sabidos por ustedes mejor que por mí. El principio de la propiedad privada, el principio de la iniciativa privada y de la libertad económica, con todas las libertades consiguientes, libertad de empresa, libre concurrencia, etcétera, etcétera. Esto es limitado, en cierto modo, por la intervención de la Administración en interés público. El principio de la conmutatividad del comercio jurídico, el equilibrio de las prestaciones. El principio, para mí, es excepcionalmente importante, atención a esto, aunque sea brevemente, el principio de la necesidad de control por el ordenamiento jurídico de la función económico-social que constituye el núcleo del contenido del contrato. El ordenamiento jurídico quiere que el circuito económico se mueva, actúe, pero no puede ser con cualquier motivo, tiene que ser, digamos, a través de una función económico-social respetable, y esa función económico-social crea obligaciones como otras fuentes más, y además justifica los desplazamientos. Mi obsesión como profesional y ustedes como históricos. El principio de la buena fe, el principio de la seguridad del tráfico jurídico y la protección de la salud. Bien, respecto al derecho español, que ya no es de orden público económico en sí, que es el principio del antiformalismo, que en España está vigente desde 1348, desde el ordenamiento de Alcalá de Henares, principio del antiformalismo. De cualquier manera que uno se obliga, queda obligado. Invece voi avete un sistema formalista, 1350 del Codice Civile, sotto pena di nullità devono concluderse per iscritto. Los italianos tenéis un sistema formalista, prefiero el sistema formalista, me parece más seguro. El formalismo, además, determina cambios importantes respecto de la seguridad jurídica y respecto de la interpretación y la integración del contrato. Que conste que en España el antiformalismo viene bien porque crea más conflictos y hay más trabajo para los abogados, pero ya entramos en el problema de la creación de falsas necesidades para atender a la necesidad de mucha actividad económica y mucho paro, y evitar el paro. Pero realmente es más seguro el formalismo. Yo soy formalista, no en la vida social, sí en el contrato. Y si yo hiciera un código, instauraría el sistema formalista. Pero
Olvidémonos ya de eso, dimentiquémoslo, y entremos a través de ese mecanismo. Hasta ahora no he entrado, digamos, en la protección del contratante débil. Entremos en los principios que caracterizan el moderno derecho de los contratos. La protección del contratante débil. Y la protección del contratante débil, que nace de principios distintos y en cierto modo opuestos a los principios liberales, la protección del contratante débil en España y en Italia y en Francia, etcétera, etcétera, es relativamente antigua. La protección del trabajador en el derecho del trabajo, la protección del arrendatario rústico, del arrendatario urbano, etcétera. Sin pensar, y entro en un tema importante, sin pensar en que ese contratante débil, contraente, sea consumidor o no, más tarde hay un paso, un salto, ya después de la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de proteger al contratante débil delimitando determinados tipos de contratante débil y, digamos, soslayando a otros. Se crea la figura del consumidor, del consumatore, como contratante débil prototípico y aparecen una serie de figuras para protegerlo. Que conste que las figuras que protegen al consumidor ya realmente habían recibido una protección similar en el pasado, pero realmente el consumidor viene a ser un concreto tipo de contratante débil, pero hay otros contratantes débiles que no son consumidores, no lo olvidemos, el modesto empresario, etcétera, etcétera. Y entonces surge ya desde la segunda mitad del siglo XX la necesidad de proteger a un consumidor contratante débil y al mismo tiempo confluyendo con esto al adherente de condiciones generales. Y se establecen una serie de figuras que van surgiendo, la figura de la predisposición, la figura de la imposición, la figura de los contratos de adhesión, la figura de las condiciones generales, la figura de la nulidad parcial coactiva, que es muy importante, nulità parziale, más coactiva. Vuestro 1419, coma secondo, la nulidad parcial coactiva. Es muy importante porque concretamente la nulidad parcial coactiva es un instrumento de la protección del contratante débil. Cuando se produce la nulidad o la ineficacia de una parte del contrato, porque sea contraria al ordenamiento, se mantiene en pie el resto, aunque se demuestre que no hubiera sido querido el resto por alguna de las partes contratantes. Y así se protege al contratante débil. No olvidemos esta idea. Es decir, la necesidad de proteger al contratante débil es anterior a la protección del adherente y anterior a la protección del consumidor. Pero el adherente y el consumidor, que a su vez no coinciden, porque caben adherentes que no sean consumidores, surge posteriormente. Y entonces hay una evolución en la protección del adherente, consumidor o no. Recuérdense los artículos 1341 y 1342 del Códice Civil, vuestro Códice Civil. Recuérdese después la importantísima Allgemeine Geschäftsbedingungen-Gesetz alemana de 1976. Recuérdese la Unfair Contract Terms Act inglesa de 1977 y la directiva del 93. Quiero decir que hay una protección del contratante débil, pero que empieza por arrendamientos, derechos del trabajo, etcétera, etcétera, y después deriva hacia la protección del adherente y hacia la protección del consumidor. Bien, concretamente la protección del consumidor genera, y la protección del adherente genera una especie de apartado científico propio, con figuras específicas. Surge así un argot específico, que yo he manejado en mi último libro sobre condiciones generales, he tenido que manejarlo con frecuencia. Predisposición, imposición, consumidor, control de inclusión, control de contenido, cláusula abusiva, vuestras cláusulas vesatorias de los artículos 33 y siguientes de vuestro decreto legislativo de 2005, etcétera. Bien, esto que he dicho hasta ahora ya lo sabéis, más o menos. Vamos a entrar ahora en la segunda parte, lo que quiero realmente decir de manera más significativa. En otras palabras, empezamos a hablar en serio. Esto ya lo sabemos. De todos estos rasgos, ¿qué sucede hoy? Pensemos en la calle sobre todo. Lo que le preocupa a la gente. Nosotros somos, lo decía maravillosamente Lundstedt, uno de los fundadores de la Escuela de Uppsala, somos ingenieros sociales.
tenemos que hablar para la gente, servir al pueblo, a la sociedad. Bien, ¿qué está pasando? Bien, en principio comparto este criterio de la irrupción de principios más sociales, más protectores, frente a los principios liberales, tradicionales, etcétera, etcétera. Por cierto, entre paréntesis, lo que voy a advertir ahora no está de moda, ¿eh? Lo que está de moda es lo contrario de lo que voy a decir. Es abierto este. Bien. Digo esto que en principio comparto los criterios de protección del contratante. Bien. El derecho español, el derecho italiano, el derecho francés, el derecho alemán, todos los de nuestra área cultural, en principio dicen que protegen al contratante débil. Dicono que proteggono al contratante débil. Pero mienten. Porque hay una serie de que sirven para amortiguar la protección y por tanto para engañar a los destinatarios. Vamos a ver algunos de esos mecanismos. En primer lugar, una de las peculiaridades del derecho actual, del derecho moderno, es dentro de la protección del contratante débil, observad machaconamente que yo estoy diciendo contratante débil y dentro de él protección del consumidor, etcétera, etcétera, pues dentro de la protección al contratante débil se van creando una serie de figuras con requisitos muy complejos, solamente accesibles a los juristas, a los técnicos, requisitos muy complejos. Y se van creando una serie de figuras y subfiguras, predisposición, imposición, consumidor, etcétera. Los acontecimientos de la vida ordinaria pueden incidir o no en estos requisitos, pero es fácil realmente no incidir en ellos. Y por tanto, pero es muy importante incidir en ellos porque de que el supuesto real incida en el supuesto técnico, ahora pondré ejemplos, depende la mayor o menor protección. Por ejemplo, de que uno sea consumidor, depende que se le aplique el control de contenido y no solamente el control de inclusión. De que haya imposición, depende de que se le aplique una norma protectora o no. En otras palabras, estoy diciendo que el predisponente, bien asesorado por grandes abogados que ganan mucho dinero y que son de buenas familias, etcétera, etcétera, el predisponente puede manipular el supuesto de hecho. Por ejemplo, haciendo entrar el supuesto de hecho en una fattispecie, en un supuesto menos protector para el contratante débil. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Un predisponente que, por ejemplo, sea empresario hotelero o empresario de una compañía de viajes, puede, mediante una pequeña manipulación, hacer entrar el supuesto de hecho de esos contratos dentro de lo que se llama Quick Hands Transaction, es decir, los contratos de mano rápida del artículo 5.3 de la Ley Española de Condiciones Generales, y así disminuir la protección del contratante débil. Puede, concretamente, también, si quiere, manipular el supuesto de hecho demostrando que ha habido negociación. Recuérdese la teoría del zoco o del bazar. Es decir, primer rasgo, el tecnicismo puede servir para que la persona mejor asistida, porque tenga más dinero y tenga mejores abogados, mejor staff, pueda alterar el supuesto de hecho para zafarse de la norma. Estamos nuevamente ante una jurisprudencia, tenemos aquí ilustres romanistas, ante una jurisprudencia pontifical para alejarla de lo que se trata realmente de decirle al pueblo: usted está protegido, pero por supuesto no protegerlo. Bien. Segundo rasgo inquietante. He hablado antes como una conquista social de la llamada nulidad parcial coactiva o ineficacia parcial coactiva. Bien, el legislador alemán, ya astuto, en el parágrafo sexto, número tercero del Allgemeine Geschäftsbedingungsgesetz, es decir, la Ley de Condiciones Generales del Negocio, después reproducida en el Código Alemán en la reforma de los parágrafos 305 y siguientes, estableció la siguiente monstruosidad, dentro de una ley muy buena, técnicamente. Estableció la siguiente monstruosidad: la posibilidad de que el predisponente, atención que esto es muy fuerte, que el predisponente pudiera provocar cuando el adherente quisiera provocar la ineficacia de una cláusula abusiva, el predisponente podía provocar en muchos casos la ineficacia total. Basta sencillamente que el predisponente ordene a su staff jurídico que disponga las cláusulas de la siguiente manera: 7 abusivas, 13 no abusivas. De manera que cuando impugne las abusivas el adherente, el predisponente diga que quedaría lesionado, daño inequitativo, Unzumungbare Härte, dice el texto alemán,
daño no equitativo quedaría lesionado y, por tanto, entonces puede el predisponente provocar la ineficacia total del contrato. Con lo cual, el predisponente pone a la delante la tesitura de elegir entre tragarse todas las cláusulas, incluidas las abusivas, o quedarse sin el mismo servicio. Cuando yo vi ese peligro, por supuesto, el derecho español acogió, digamos, fielmente esta cláusula, porque imitamos lo malo pero no lo bueno. Yo denuncié en varios escritos esta cláusula terrible, esta posibilidad terrible. La denuncié y muchos de mis comentaristas dijeron que la verían muy exagerado. Nada de exagerado, se ha cumplido. Y es un truco estupendo para fastidiar al pueblo adherente. Es un truco magnífico. Quizá a lo mejor yo tengo la culpa porque puse sobre aviso a los abogados de los empresarios. Pero el caso es que me parece escandaloso. Tercera manifestación de escándalo. No muy mal, ¿no? Bien, tercera manifestación de escándalo. La presencia en España de un monstruoso, en la palabra, y me quedo corto, registro de condiciones generales de la contratación. Este registro de condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas realmente es exactamente igual que un registro acerca de los actos sexuales del Cardenal Río. No sirve para nada. Ahora bien, lo mejor que puede pasar es que no sirva para nada. Y se van creando esos cargos que sirven concretamente para que esta gente viva, los registradores de las condiciones generales, vivan haciendo algo que no sirve para nada y por lo menos ganan dinero y pueden comprar lavadoras. Si sirve para eso, bien. Pero lo terrible es que está sirviendo. ¿Y para qué está sirviendo? Pues miren ustedes, según algunas sentencias del Supremo y resoluciones de la Dirección General de los Registros, está sirviendo para que, amparándose en el peligroso artículo 84 del texto refundido español del consumidor de 2007, en ese caso lo vemos si hay coloquio o lo que sea, está sirviendo para que determinadas cláusulas abusivas operen como válidas y los notarios las autoricen y los registradores las escriban. Porque según esa jurisprudencia a la que he aludido, solamente el notario puede negarse a autorizar y el registrador a escribir las cláusulas abusivas que estén en la lista negra o las cláusulas abusivas que hayan sido declaradas tales en sentencia firme que consten en el registro. Y yo pregunto, ¿y las cláusulas que sean claramente abusivas con arreglo al artículo 82? ¿Esas se las tiene que tragar el notario? Respuesta de la jurisprudencia, sí. Con lo cual, bajo el pretexto de protección del consumidor, estamos colando lo más indecente. El pobre, por supuesto, el pobre adherente tendrá que litigar. Y llega el ministro de Justicia y dice, no, gaste usted más litigando, que hay que pagar mucho. Esto está pasando en los estados de derecho. Es una burla provocativa al pobre contratante débil. Bajo el pretexto de que se le está protegiendo, se le está engañando de una manera obscena. Y aquí tenemos varios ejemplos. Y se utiliza la jurisprudencia pontifical, exactamente igual que hace 27 siglos. Y el mundo, ya lo decía el Eclesiastés, el libro de Cogelet, no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas barbaridades y las mismas obscenidades. Cambian las personas, sigue la corrupción. Bien, ¿y qué hacer ante esto? Cosa fare. ¿Qué hacemos? El suicidio puede ser una solución. Bien, hay otra solución más. Bueno, para terminar, yo propongo, hay otras soluciones también, casi todas incómodas, pero en fin, yo propongo seguir con esto y creyendo que esta mentira técnicamente, observen ustedes que se utiliza la técnica para manipular a la gente, para engañarla, para reírse de ellos. Es como, por ejemplo, de pasada, es como, por ejemplo, cuando los auditores, al mismo tiempo, las empresas auditoras, son al mismo tiempo consejeras del auditado. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es lo mismo que cuando hay un departamento del banco para informar al cliente. Es decir, el mismo que pretende, digamos, contratar con nosotros y hay intereses contrapuestos, el contrato es una contraposición. Recuerden ustedes que el contrato es el final de una tensión. Bien, pues ese que tiene que tensionar con nosotros, ese nos informa. Véase, concretamente tengo aquí la graciosísima orden del Ministerio de Economía 2899 de 2011, etc. Bueno, a la vista de esta pornográfica situación, ¿qué propuestas puedo yo hacer? Y con esto termino. En primer lugar, creo que hay que incrementar el derecho imperativo.
aumentar la cantidad de normas de derecho imperativo. Recuerdo una frase que decía un querido compañero hace ya unos años, cuando decía, ¿cuál es la mejor ley de condiciones generales? Pues una ley que diga, artículo único, quedan convertidos en normas imperativas las normas dispositivas del Código Civil y del Código de Comercio. Es un poco exagerado, pero un poco por ahí puede ir. Bien, mi propuesta es incrementar el derecho imperativo disminuyendo la libertad contractual, pero no del todo. Porque, claro, un ordenamiento como el español o el italiano, que pretende la donación y los actos gratuitos, no puede impedir, en virtud del principio de conmutatividad, no puede impedir la libertad para, digamos, descompensarse, desigualarse. La desigualdad también es una libertad que hay que comprender dentro de que haya un sustrato de igualdad. Por tanto, incremento del derecho coactivo, del derecho imperativo, del jus cogens, pero dentro de unos límites, permitiendo, evidentemente, las normas dispositivas. En segundo lugar, para el caso del contratante débil, entendiendo por contratante débil el que sea víctima de imposición, el contrato de adhesión, es decir, el que sea víctima de imposición, para el contratante débil, sea o no consumidor, y nos ahorramos la calificación, o sea o no adherente de condiciones generales, para el contratante débil, empresario débil, que tiene que aceptar o negarse. Arrendatario, arrendatario igual, consultar también, para todos esos. Siempre que haya imposición, y que es razonable presumir la imposición cuando hay preimposición, para ese contratante débil, unas normas protectoras, unas normas que establezcan un control de inclusión razonable, sin tantas excepciones peligrosas. Sin tantas excepciones peligrosas. Un control de inclusión y un control de contenido que consista en la represión de las cláusulas abusivas, definidas de manera general, y con una lista negra o gris, si no da igual, mejor negra, pero que sean claras. Por supuesto, el registro de condiciones generales podría ir al planeta Marte o bien a otra constelación. Y respecto de las condiciones generales como figura, me parece que hoy están un poco superadas, tenía sentido la figura de las condiciones generales cuando el hecho de disponer un clausulado impreso de manera masiva incrementaba la imposición. Pero en el presente creo que, como se pueden meter en un archivo de un ordenador cualquier cláusula, esto los notarios lo hacían estupendamente, decían, no son condiciones generales, no se aplica la ley de condiciones generales, no están impresas, las tengo yo en mi archivo y después las voy sacando a cada momento. No son condiciones generales. Menos más que a esta manipulación ya subvino de manera bastante inteligente la legislación protectora. Y por tanto, en el futuro yo propondría, digamos, regla general, un derecho dispositivo, pero con mayor incremento de la imperatividad, y para los casos de imposición, presuponiendo la imposición, la predisposición, es decir, contratante débil, consumidor o no, para ese caso un control de inclusión y un control de contenido eficiente sin registro. De lo que se trata fundamentalmente, y con esto termino, es de hacer un derecho más asequible, más claro, y que haya una garantía para todos los destinatarios del ordenamiento jurídico, que en este momento son realmente víctimas de dicho ordenamiento. Nada más, muchas gracias.